Muy buenos días, pues queremos esta mañana compartir una palabra de parte de Dios. Una palabra que te va a retar. Dile al que tienes a un lado, esta palabra te va a retar. Esta palabra tiene el objetivo, hermano, de despertar y detonar en nuestro corazón una pasión por Cristo que nos ayuda a entender de qué se trata este asunto del cristianismo, del evangelio, del mundo en el que estamos sumergidos y la gran necesidad que tenemos como hijos de Dios de vivir despiertos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, viene una porción en donde él cita del Antiguo Testamento y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿y qué más? Y te alumbrará Cristo, su luz te alumbrará. Y no sé cuántos de ustedes de repente en su vida espiritual podrían decir, hay veces que vivo como con el foco fundido. Hay veces que pasan circunstancias en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, donde sea, que me apagan. Y sabes, el asunto no es si tú te apagas o no. El asunto es si el Espíritu Santo se apaga. El asunto es si el Espíritu Santo se contrista o no. Porque nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe no debe estar basada en nuestras emociones y ni en nuestro estado de ánimo. La vida cristiana no debería estar basada en la cuenta de banco. La vida cristiana no debe estar basada en las relaciones que tienes con otros, si son unas relaciones estables o buenas, ¿verdad? Y se nos ha hecho creer y el mundo nos ha metido ideas equivocadas porque nos han querido adoctrinar, nos han querido robar la mentalidad del reino. Y no cualquier reino, la mentalidad del reino de Dios. Meditaba yo y decía, Señor, todo lo que nos hablaste en la convención estudiantil allá en Estados Unidos fue inmenso. Fue inmenso, fueron 5 prédicas. ¿Cómo compartirlo en poco tiempo? Estuve pidiéndole al Señor sabiduría para poderles transmitir, no todo, lo más esencial, lo que pudimos ir allá y aprender. Y sabes, es importantísimo, hermanos, que de verdad el día de hoy, con un corazón abierto y dispuesto, sepas que de verdad, si dispones tu corazón, Dios te va a hablar hoy. Dios te va a hablar hoy. ¿Cuántos lo creen? Así es de que cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, esta mañana queremos poner nuestras vidas en tus manos. Señor, queremos pedirte que nos hables. Sabemos la lucha que tenemos en este mundo. Tu palabra dice, no es contra carne y sangre. Señor, la lucha, la batalla que estamos llevando es espiritual. Y Padre, aún, Señor, esa batalla y esa lucha que estamos teniendo, ayúdanos a entenderla de la manera correcta. Que sepamos cómo lucharla, que sepamos cómo pelearla, que sepamos cómo mantenernos, cómo someternos. Señor, necesitamos de tu guianza. Y para ello, Señor, has provisto tu palabra. Para ello has grabado a Cristo en nuestro corazón y nos has sellado con tu Espíritu Santo. Padre, por eso te pedimos, háblame. Hermano, pídele al Señor a título personal y dile hoy, Padre, háblame. En el nombre de Jesús te pido, háblame por medio de tu Espíritu. Y lo que tu palabra, Señor, hoy quiere enseñarme, que sea marcado en mi corazón, sea guardado y que sea aplicado a mi vida, Señor. Te necesitamos, Señor. Padre, que sea solo tu palabra, es lo único que tiene autoridad, Señor, para transformar. Es tu palabra. Te lo pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien tiene todo poder y autoridad. Amén y amén. Abre tu Biblia en Isaías 50, verso 7.
Es un versículo que el Señor nos ha dado específicamente. ¿Cuántos recuerdan más bien a nuestro hermano Mark? No sé si lo dije bien, pero Marco dijo, va. Se me hubiera dicho desde el principio y no batallo. Y antes de que ellos regresaran a Francia como misioneros, Dios ponía una palabra en sus corazones para nosotros y nos dieron esta palabra. Sé que viene del Señor. Y sabes, después de que fuimos a las convenciones, porque ellos se fueron antes de las convenciones, vimos el tema de la convención estudiantil regional y en Estados Unidos. Y el lema era avanzando hacia adelante. ¿Y sabes cuál era el versículo de este lema, que sostenía este lema? Isaías 57. Y dije, wow, Dios, no te equivocas. Vamos a leerlo. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Qué impactante es esto, hermanos. Y ahora que fuimos y escuchamos las prédicas y que pudimos recibir, entendíamos cómo este versículo tiene que ver con la determinación del creyente. Lo que está diciendo es, hay una confianza plena, total y absoluta de que va a ser Jehová el Señor que nos ayudará, que no seremos avergonzados. Escucha esto, porque tú estás incluido en toda la obra que el Señor está haciendo en Vineyard, que no seremos avergonzados. Y por esa razón tenemos que poner nuestro rostro como una roca. Nuestro rostro tiene que ser como un rostro de piedra. ¿Y qué significa eso? Mi rostro como un pedernal. ¿A qué se está refiriendo? Este versículo, ¿sabes de quién habla? De la determinación que tuvo que tener Jesucristo. Isaías está escribiendo acerca de Jesucristo y de la determinación que él tuvo que tener para ir a la cruz. Y yo no sé si tú recuerdas ese pasaje en donde ya Jesús estaba en otra región y él dice, vámonos a Jerusalén porque ya tengo que regresar y ya voy a cumplir el propósito por el cual vine, que va a ser morir en la cruz. Y dice ahí que Jesús empezó a caminar hacia Jerusalén con tal determinación, y Jesús, solo por su forma de caminar tan impetuosa y tan determinada, dice que los discípulos tuvieron temor. Yo no sé tú, pero si te dijeran que te van a matar por la causa de Cristo, me temblarían las patitas. Confío en Dios, pero me temblarían las patitas, seguro. Y si me dijeran, listo, vámonos a la habitación donde le vamos a dar cuello, y yo iría despacito. Pero Jesús iba firme, determinado. Isaías dice de Jesús esto, porque Jesús sabía que él no iba a ser avergonzado. Y dice de Jesús, por eso pondré mi rostro como un pedernal. Es decir, nada me va a remover. Mi convicción se va a ver en mi expresión facial. Mi convicción se va a ver en mi manera de hablar, en mi manera de orar, hasta en mi manera de caminar. Porque no estoy dispuesto. Ese debería ser el sentir. No estoy dispuesto a bajar la guardia. No estoy dispuesto a renunciar por la causa de Cristo. Y mi pregunta es, ¿cuántos aquí podrían decir, mi rostro va a ser como un pedernal y nada me va a remover? Nada me va a hacer titubear. Y esa es la esperanza, hermanos, que podemos tener y la seguridad que podemos tener. Y vuelve a repetir, y sé que no seré avergonzado. Como decía Pablo, porque sé el Dios en el que he creído. Y este versículo, todas las prédicas que recibimos y aprendimos allá, giraron en torno a este versículo. Y nos hablaron de muchas historias bíblicas. En especial hubo una, allá tocaron solo una porción, pero hubo una en especial. Vamos a hablar acerca de estos hombres que fueron llevados, bueno, no eran hombres, de estos jovencitos que fueron llevados cautivos a Babilonia.
¿Alguien recuerda sus nombres? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a Daniel, capítulo 1. Esos eran sus nombres puestos por Babilonia, eran los nombres paganos. ¿Cuáles eran sus nombres hebreos? ¿Alguien lo sabe? No, esos son los nombres babilonios. A ver, ¿ya lo encontraron? Ya están haciendo trampa. Vamos a leer el capítulo 1. Pero mira, antes de leer, mírame por un momento, antes de buscar los nombres. Quiero decirte que esto que vamos a aprender el día de hoy es sumamente importante porque Babilonia es la representación del mundo. Lo que Babilonia hizo y la estrategia que Babilonia siguió para prosperar como imperio es la misma estrategia que Satanás usa en el mundo para prosperar como imperio. A diferencia que no es un imperio. ¿Qué es el mundo? Una bola de revoltosos rebeldes que están enemistados con su creador y que no están dispuestos a reconciliarse con él. Eso es una definición burda del mundo. Pero ellos creen que tienen un sistema, un imperio, un gobierno. Mucha gente equivocadamente le llama a esa autoridad parcial que el diablo tiene, le llama reino. Y te quiero decir, no hay un reino de tinieblas. Y el diablo no es un rey de nada. No hay un reino de las tinieblas. Eso es una cosa absurda. Esa es promoción y propaganda que él se ha querido hacer. El único reino que existe es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás es un siervo de Dios. No está fuera de. Es un ser creado que aún no hace lo que quiere. No hace lo que quiere. El Señor tiene planes soberanos que no entendemos, pero así como Babilonia se movía, ¿sabes qué acciones ellos tomaban para prosperar? Obviamente tenían que ir a otros pueblos y los tenían que conquistar. Y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 1, que Babilonia fue y sitió Jerusalén. ¿Y sabes qué hacían? Adoctrinaban al pueblo conquistado. Pero no a cualquiera del pueblo. Llegaban a una nación y ¿sabes a quién tomaban? Tomaban a lo mejor de esa nación. Tomaban a los más letrados, a los más sabios, a los más educados, a los más fuertes. A esos eran a los que tomaban. De hecho, eran a los jovencitos. Se dice por allí que Daniel y sus amigos tenían aproximadamente 17 años de edad cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice que no eran cualquier joven, no eran jóvenes ordinarios. Ellos pertenecían a los príncipes del pueblo, a los principales del pueblo. ¿Y qué hacía Babilonia? ¿Cuál era la estrategia de Babilonia después de conquistarlos? Empezarlos a adoctrinar. ¿Cómo? Les tenían que robar la identidad primero, por eso les cambiaban el nombre. Y en jóvenes, hemos estado aprendiendo que el diablo te va a querer adoctrinar. ¿Cómo? Te va a cambiar tu identidad. Te va a decir que eres emo, que eres deportista, que eres cholo, que eres chaca, que eres fresa, que no sé qué tantas tonterías. Y ahí están ellos. Ay, sí, soy tiktokero. Te cambió el mundo, te cambió el nombre, te puso un nombre para que le sirvas al diablo. Por supuesto. Les cambiaban el nombre, les robaban la identidad, sus convicciones las arrancaban y sustituían esas convicciones por convicciones mundanas, paganas, carnales, que servían a que ese pueblo prosperara. Les ofrecían posiciones de importancia, les ofrecían un hueso. ¿Les suena conocido? Likes, dinero, fama, poder, prestigio, reconocimiento, ser popular. Y además robaban los dones que Dios les había dado para ponerlo al servicio de
de ese sistema pagano. Entonces lo mismo que hacía Babilonia es lo mismo que hace el mundo. No hay creatividad ni siquiera. El mismo sistema que el diablo ha usado desde el principio, que ha querido pervertir y corromper a la humanidad, es el mismo sistema. Dicho esto, vamos a leer ahora sí. Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula. ¿Ya notaste eso? Un Dios falso. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, mira, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar ¿en dónde? En el palacio del rey. ¿Te das cuenta las posiciones en donde el mundo quiere tener a nuestros jóvenes? A veces el mundo valora más las capacidades de nuestros hijos que nosotros como hijos de Dios. Papá, un paréntesis, mamá, necesitas aprender a educar a tus hijos y criarlos en el temor de Dios, ensalzando lo que Dios hace en ellos, no oprimiéndoles, no tirando a la basura el esfuerzo, elogiándolos, no porque son muy bonitos, ¿verdad?, sino porque deciden obedecer. Dentro de todo lo que imponemos en casa, a veces caemos en tachar y desaprobar nada más. Y no elogiamos y no animamos todas las veces que sí nos obedecen, todas las veces que son serviciales, que tienen buena actitud. Porque si tú no lo valoras y no estás presente en sus vidas, ellos van a ir a buscar al mundo alguien que los valore y alguien que los aproveche, pero para cosas equivocadas. Así es de que nada tonto, ¿verdad? Este sistema babilónico, movido por Satanás, obviamente. Muy similar a lo que hacía Hitler, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo le llamaban las juventudes hitlerianas? ¿Se acuerdan que les platiqué de eso? Era justo eso, adoctrinar jóvenes para un propósito perverso. Así es de que el rey quería lo mejor de lo mejor en su palacio de todas esas naciones conquistadas. Y además dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No nada más les iba a robar su identidad, ¿verdad? No les iba nada más a cambiar el nombre, les iban a cambiar el idioma. ¿Cuál es el idioma que hoy nuestros jóvenes hablan? ¿Cuál es el idioma que tú y yo hablamos? ¿Es el idioma de la palabra de Dios, de su reino? ¿O hablamos como cualquier mundano? ¿Nos distinguimos en nuestra forma de hablar? Y fíjate, no nada más la forma de hablar, sino en el verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué efectivo era este sistema mundano para adoctrinar y cambiar la identidad, que aunque estos jóvenes tenían 17 años, ellos en 3 años los pervertían. 3 años. 3 años. ¿Tú lo puedes creer? 17 años de educarlos en convicciones para que venga otro, y en 3 años. Es tremendo esto. Verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. ¿Cuáles eran los nombres de estos jóvenes judíos? Daniel,
Ananías, Misael y Azarías. No hay tiempo, pero si tú estudias el significado de los nombres hebreos y el significado de los nombres babilonios, se te cae la mandíbula. No nada más fue, a ver, tú Daniel, te pongo Roberto. No. Analizaron qué significaba el nombre en hebreo y buscaron un nombre similar que sustituyera. Porque si algo sabemos, los nombres en hebreo tienen un significado bíblico y siempre están relacionados con Dios. Pero esta nación era tan inteligente, movida por un espíritu satánico, que iban a la raíz, al centro de esa persona y decían, ¿por 17 años has creído que eres cristiano? ¿Por 17 años has pensado que eres del pueblo escogido de Dios? Tu nombre dice eso. Mira, ¿qué crees? Tengo un nombre nuevo para ti, una identidad nueva. Pero justo estaba relacionado con el nombre judío, pero sustituía de una manera perversa. Así es de que el joven no sentía tanto la diferencia. ¿Sí queda claro esto? Y así es el mundo. Nos va cambiando de manera tan sutil que no nos damos cuenta y empezamos a usar las frases diabólicas que tiene de malo. No, hermanos, qué tremendo es esto. Eso es solo la introducción, ni siquiera he empezado, me voy a apurar porque si no esto va a tener que durar 2. ¿Qué pasó después de que les cambió el nombre? Mira el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, escucha, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Por qué nos dan este último dato? Desde que Daniel llegó a los 17 años aproximadamente hasta los 20, fue tratado de ser adoctrinado. El intento fue quererlo cambiar a él y a los demás, cambiar su mentalidad. Voy a tratar de resumir y solo voy a tocar puntos, pero tú sabes que no fue así. Sabes que estos 4 jóvenes se mantuvieron firmes en sus convicciones. ¿Cuál fue la clave? La determinación desde el primer momento. No titubear ni un momento, no ceder ni un momento, ni siquiera en cosas que hubieran parecido absurdas como la comida. Y tal vez Daniel y sus amigos pensaron: ok, nos cambiaron el nombre,
pero no nos van a cambiar nuestra forma de hablar. Y es más, para nosotros no tenemos nombre nuevo, para nosotros seguimos siendo los mismos que aman y honran al Señor. Y así fue, y así se permanecieron. Y este último dato en el verso 21, ¿sabes qué significa? Que a partir de los 20 años, Daniel empezó a servir junto con sus amigos cerca del rey. Y después nos dan un dato, dice que hasta el año primero del rey Ciro, otro rey, ya no Nabucodonosor. ¿Sabes tú cuántos años le permitió el Señor servir a él, a su causa, en medio de una nación pagana, con un sistema pagano sin contaminarse? ¿Sabes cuántos años? ¿Alguien sabe? 66 años. 66 años. Desde que él empezó a servir al rey Nabucodonosor hasta el año primero de Ciro pasaron 66 años. Eso implica toda su vida. Quiere decir que aproximadamente Daniel murió por ahí de los 86 años. Pero nunca dejó a su Dios. Nunca lo abandonó por un plato de comida pagana, por un pedazo de mundo, por un pedazo de popularidad. No se dio. ¿Cómo he titulado esta enseñanza? La enseñanza se llama: cuando el mundo te quiera atrapar, puntos suspensivos. Hay algunos puntos. ¿Qué debo hacer cuando el mundo me quiera atrapar? Número 1, de acuerdo a lo que estamos leyendo, propón en tu corazón no contaminarte. Número 1, propón en tu corazón no contaminarte. Daniel lo propuso en su corazón y sus amigos también. Eso significa que puso una convicción en su corazón. ¿Y sabes por qué Daniel y sus amigos pudieron establecer esa convicción? Porque la establecieron como una prioridad en lo más alto. ¿Sabes por qué? Porque no permitieron que su identidad fuera removida. No dejaron que nadie cambiara lo que Dios dice de ellos. En nuestros días, hermanos, estas generaciones ya no tienen convicciones. Ya no tienen convicciones propias nacidas de la palabra de Dios. Ya no. Revisa, haz el intento. Revisa, hay aplicaciones como papá que puedes enlazar el celular de tu hijo al tuyo. Incluso controlar y bloquear desde ahí. Y al final te avienta un reporte de cuántas horas tus hijos pasaron en esta cosa. Y compáralo con la cantidad de tiempo que ellos pasan orando y leyendo la Biblia. Compáralo. Haz el ejercicio. Seamos realistas. Vamos a la práctica real. No hay prioridades. No hay convicciones porque no hay identidad. Y sabes, eso es lo que el mundo entrena. Les roba la identidad, les roba la convicción. No ponen a Dios como su prioridad. Y sabes, el mundo los está entrenando para ser manipulables. Y lo peor aún es que no se dan cuenta. Y nosotros no nos damos cuenta como padres tampoco. Incluso están entrenados por el mundo para despreciar cualquier otra idea que vaya en contra de su corriente de maldad. Así te entrena el mundo. Para que si viene una idea que va en contra del mundo, entonces repelen y digan: no, eso priva mis derechos, eso priva mis libertades. Como que la Biblia, ¿verdad? Acaba de decir la güera. Como que la Biblia en Utah, ya no vamos a leer la Biblia porque me ofende, viola mis derechos. El mundo entrena para que nuestros jóvenes, y probablemente nosotros también, despreciemos la ley de Dios. Por eso en nuestros días se está cumpliendo la palabra de Isaías, capítulo 5. Escucha, vamos a leerla. Es impactante lo que dice Isaías respecto a esto. Ahí un poquito más adelante.
Isaías 5. Iba a leer solo el versículo que quiero leer, pero me parecía tan importante leer todo el contexto. Desde el verso 11. Escucha, Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. En nuestros días le pondríamos reggaetón y chupe, ¿va? Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¿Qué ilustración tan tremenda está dando? Está diciendo que incluso el infierno se tuvo que ampliar. Tuvieron que ampliar el infierno porque no van a caber tantos que se van a ir. Y las puertas del infierno van a ser enormes para que puedan entrar todos los que se van a ir. Ese ejemplo está dando. ¿Por qué? Porque faltó conocimiento. Fue llevado cautivo, como le pasó a Daniel y a sus amigos. Se fueron cautivos. Sigo leyendo. Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Y aquí viene el versículo al que quería llegar. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Mire, hermano, somos hijos de Dios y somos privilegiados, porque entonces esto que está hablando aquí no va a venir sobre nosotros. Sabemos que el Señor en estos momentos tiene furor y tiene ira, pero sabemos que en estos momentos, al mismo tiempo, Él está mostrando su longanimidad, su bondad y su misericordia, esperando que los que quieran se arrepientan y vayan a Él, a sus lazos de amor. Pero cuando Él venga por nosotros y nos rapte, ¿verdad? Esa no es su segunda venida, ese es el arrebatamiento. Él nos va a tomar, nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo. Vamos a vivir el tribunal de Cristo, vamos a celebrar las bodas del Cordero, y después regresaremos con Él a reinar 1000 años en esta tierra. Y ahí es en donde Él va a venir y le va a dar a los impíos su merecido. Y va a reinar, dice su palabra, con justicia, con rectitud, con cetro de justicia, dice la palabra. Qué tremendo es eso. La única manera
de proponer en mi corazón guardarme, no contaminarme y permanecer en santidad, es poner la palabra de Dios como prioridad. Solo así puedo. Es lo único que me va a dar luz. Buscaba yo tratar de definir la palabra proponer. ¿Cómo propongo en mi corazón? ¿Qué significa proponer? Proponer es hacer el propósito. Hazte el propósito. Si lo buscas en el diccionario es eso, hacerse el propósito de llegar a conseguir o realizar una cosa poniendo los medios necesarios para ello. Entonces, si tú propones en tu corazón no contaminarte, quiere decir que vas a proponer en tu corazón llenarte de su palabra. La Biblia dice que su palabra es la que nos santifica, porque el Espíritu está activo y nos limpia y nos guía a toda verdad. Entonces, si tú vas a proponer no contaminarte, pon su palabra como una prioridad. Se requiere tener un propósito. Y para tener propósito, ya lo hablamos, requieres identidad. Porque si no, ¿sobre qué estás poniendo el propósito? Si no te identificas con Cristo, Él no va a ser tu propósito. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que la nueva identidad cambie. Para que ya no le pertenezcas al enemigo, le pertenezcas a Dios. Para que el propósito de tu corazón cambie, que ya no sea honrar y servir y glorificar al diablo con las obras de la carne, sino sea honrar y glorificar y servir a Dios con obras de justicia. Eso es lo más importante y lo número uno. Por eso Jesús decía, si tú recuerdas, por sus frutos los conoceréis. Las acciones que brotan de uno. Porque lo que una vida produce, ¿sabes qué es? Es el resultado de con lo que se está identificando. Si tú te identificas con el mundo, tus frutos van a ser mundanos. Si te identificas con Cristo, tus frutos van a ser cristianos, porque eso es lo que has propuesto en tu corazón. Santiago 4:4 te lo sabes, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿qué más sigue? ¿No sabéis que la qué? ¿Que la qué? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Proponer en tu corazón no contaminarte, hermano joven, implica santidad, implica justicia, implica verdad. Y si lo vas a proponer en tu corazón, entonces vas a perseguir estas tres cosas. Ahora yo te pregunto, medita en esta pregunta: ¿cómo voy a estar convencido y cómo voy a proponer en mi corazón no contaminarme si amo más al mundo? Si amo lo que el mundo me ofrece, ¿cómo voy a estar convencido? No puedo. En realidad estoy convencido de que el mundo es mejor. Por eso no puedo obedecer a Dios y por eso no puedo seguir a Dios, porque en algún momento caímos en el engaño. En algún momento fuimos atrapados y estamos convencidos que el mundo es lo mejor y por eso no queremos cambiar. ¿Cómo te vas a identificar con Cristo? ¿Cómo te vas a convencer? ¿Y cómo vas a proponer no contaminarte? Ahora lo vamos a ver a la inversa. Yo decía, a Babilonia les tomaba solo 3 años desarraigar la identidad de un joven de 17 años. Ahora vamos a verlo a la inversa. Qué impactante fue la labor que se hizo en estos jóvenes por 17 años, que en 66 años después nadie los removió. Eso es a lo que le tenemos que apuntar. No a tener temor del mundo, sino a abstenernos del mundo y ponernos a trabajar en las cosas que tienen que ver con la piedad. Trabajar. ¿Cuántos años necesitas para garantizar que tu hijo, una vez que salga al mundo, no se va a alejar de Dios? Al menos aquí vemos que con 17 años bastó. Pero con crianza fiel, no titubeando. Y si apenas llegamos a Cristo hace 1 año, 2, 3 o 5, entonces no llevamos 17 años estableciendo convicciones. Y si es de esos 5 o 10 años fueron más o menos, no llevamos 10 o 5 años con convicciones.
estos jóvenes por 17 años, lo que se sembró en ellos fue suficiente para que no se rindieran ante la presión del mundo, sino que se rindieran al Señor permanentemente y desarrollaran convicciones fuertes basadas en su identidad y el conocimiento de Dios. Sabes, ellos crecieron desde pequeños y no hubo en ningún momento una temporada en donde se alejaran de Dios. No lo hubo, sino que por 17 años constantemente ellos crecieron sabiendo que le pertenecían a Dios, que eran el pueblo escogido por Dios, memorizando su ley, sabiendo que su propósito era agradarlo y glorificarlo por encima de todo. Ahora pregúntate, ¿solo habrá habido 4 jóvenes dentro de los príncipes del pueblo de Israel? No. ¿Y por qué nada más 4? ¿Dónde están los demás? ¿Cuántos te gusta que hayan sido llevados con Nabucodonosor? Porque ahí dice que había otros jóvenes con ellos. Pero de todos esos, solo 4 decidieron no contaminarse. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Crecieron sabiendo que le pertenecían a Dios. El Señor me permitía compartir este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo explicaba, y yo decía, este versículo no quiere decir que lo lleves los domingos a la escuela dominical nada más, y que crezca. Pero a lo mejor cuando es adolescente se aleja del Señor, o cuando es joven el mundo lo atrae y se va a pecar, se va al mundo. Pero tú tienes la esperanza que como cuando era niño tú lo instruiste, después va a regresar y va a volver. Eso no significa ese versículo. Eso no significa. Y mira, con tristeza te digo, hay gente que a veces piensa y dice, pero tengo confianza en el Señor, de que volverá, que la semilla plantada. Perdóname, el versículo no dice eso. Y luego decimos, la palabra no vuelve vacía, ya se sembró. ¿Estás seguro? ¿Qué dice la parábola del sembrador? ¿Qué dice? A menos que caiga en buena tierra va a crecer y va a dar fruto, porque si no, se la va a robar el diablo. Si no, no va a entrar por el corazón duro, o los afanes, los engaños y las tentaciones del mundo va a ahogar eso. Lo que está refiriéndose a ese versículo es que tenemos que sembrar la palabra todo el tiempo, constantemente, y no debe haber un momento de titubeo. Y no podemos en algún momento bajar la guardia y decir, es que ya estoy cansado, es que ya estoy harto, le voy a dar chance unos 3 meses, que haga lo que quiera, le voy a dar chance que sí, que tenga amigos del mundo, le voy a empezar a dar chance que vaya a las fiestas, le voy a empezar a dar chance que agarre el celular, no más en las tardes. El mundo te lo va a arrebatar. Y no hay una promesa de que va a volver. Escúchame, no existe una promesa de que va a volver, porque no se instruyó fielmente, consistentemente, sin titubear. Eso significa el versículo, instruye al niño mientras está creciendo, sin titubear. Y si nos damos pausas y si nos damos privilegios, ahí va a entrar el mundo. Y mira, ya vimos, basta 3 años, pero como está el mundo, yo diría, bastan meses. Hoy ya no son 3, basta meses, tal vez hasta semanas, para remover una vida y arrastrarla a lo más profundo del mundo. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para evitarlo? Cuando propones en tu corazón agradar y glorificar a Dios en todo, Él te va a dar gracia ante el mundo. ¿Qué dice el versículo ahí? Que le puso gracia frente a quién. Frente al encargado de los eunucos, ¿verdad? Los querían obligar a comer comida prohibida, alimentos prohibidos. En Babilonia comían de todo, pero Dios dijo, no, ustedes no van a comer de todo. Ustedes son un pueblo distinguido, se van a abstener de estos alimentos. Y eso representa lo que el mundo nos ofrece. ¿De qué cosas hoy te estás absteniendo de no comer en el mundo? Porque eso es
no contaminarse. Eso es proponer en tu corazón no contaminarte. Si tú lo propones, Dios te va a dar gracia delante del mundo y te va a conceder conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, como lo dijo aquí de Daniel y sus amigos. Eso va a hacer que te destaques. Ahí sí te vas a destacar. Ahí sí. Piénsalo por un momento. Es tremendo esto. Punto número 2. Eran como 23 puntos, pero voy en el 2. No, no es cierto, es broma. Son poquitos, pero probablemente no acabe. Número 2. ¿Cuánto tiempo llevo? Okay. Con este acabamos, con el 2. Fíjate qué tremendo. Vamos a leer ahora un capítulo adelante, ahora Daniel capítulo 2. Aquí ya pasó el tiempo, ellos ya están sirviendo en la corte del rey, ¿ok? Y llega un momento en que el rey necesita los servicios de aquellos jóvenes a quienes adoctrinó. Y llega un momento en el que el rey pide que le interpreten un sueño. No sé si tú sabías, pero todo esto está relacionado con las artes mágicas de brujería, de ocultismo que tenían las naciones paganas, ¿verdad? Adivinación, el agorero, todo esto que es abominable para el Señor. Y entonces Nabucodonosor dice: tráiganme a todos, porque tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Y entonces ahí reúne a todos sus magos, astrólogos, brujos, ocultistas, hechiceros, adivinos, todos los tiene ahí. Y les dice: díganme qué soñé. Y todos: no, así no funciona. Nos tienes que decir qué soñaste y nosotros te interpretamos el sueño. No, esta vez quiero que me digan qué soñé. Y dice que nadie pudo descubrir el sueño. A tal grado se enfureció tanto Nabucodonosor que él manda un edicto y dice: ya a partir de ahora todos esos brujos, adivinos, astrólogos ya no me sirven para nada, mátenlos a todos. ¿Quién estaba ahí metido dentro de todos esos? Que no estaba presente allí todavía, porque no se había destacado aún, ante el rey me refiero. Yo creo que los tenían de reserva. Seguramente era común que el rey se hartara y los matara, y por eso preparaban a otros. Es probable. ¿Sí me están siguiendo? Entonces no estaba ahí Daniel, pero cuando lanzan el edicto dicen: cuello a todos, y Daniel está dentro de esos. Y él dice: ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque llegan a su casa a matarlo. Si lees el relato, dice: llegan ante él, autoridad, para decirle: mi chavo, el rey dijo que te matáramos. Y Daniel dice: ¿Qué? ¿Por qué o qué? ¿Cuál es el problema? Es que pasó que el rey pidió que alguien le dijera, le descubriera su sueño y nadie pudo, y ya está harto de todos ustedes y los va a matar. Pues no, resulta. Vamos a ver el capítulo 2. ¿Ya están ahí? Verso 12: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel, fíjate, y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente con Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Híjole, quiero hacerte una pregunta. ¿Daniel habrá hecho esto por temor a perder la vida? Lo que movió el corazón de Daniel
a pedirle tiempo al rey era para que no me maten. No era la motivación de Daniel. ¿Cuál era la motivación de Daniel? Dar a conocer, glorificar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira qué sucede después. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había. ¿A quién? A sus amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. ¿Sabes por qué, hermano? Porque las batallas en Cristo no las podemos luchar solos. Aquí está la iglesia. Esto es la iglesia. Y por eso necesitas congregarte y no dejar de congregarte. Necesitas edificarte, necesitas estar cerca de aquellos que aman al Señor. Y si en tu círculo de amigos más cercanos no buscas los que temen al Señor, te van a arrastrar a deshonrar a Dios. Ahí no hay ni duda, no dudes de eso. El que anda en malas compañías se pervierte en las buenas costumbres, dice la palabra. En malas compañías se pervierten las buenas costumbres. No dice tal vez o probablemente, no, se va a pervertir. Por eso Daniel no va con otros, no junta a todos los de Babilonia y les dice, a ver, ¿qué hacemos? Ya se deschavetó el pobre Nabucodonosor, ¿cómo le hacemos para que no nos mate? No, fue con otros 3 temerosos de Dios, dispuestos a honrar y glorificar a Dios. Verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Escucha, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué hizo? Bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mira qué hizo después. Después fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y mira aquí está la clave: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Punto número 2, y con esto acabamos. ¿Qué dijimos que era el primer punto? Propone en tu corazón no contaminarte. Y número 2, ora sin cesar. Lo que hizo Daniel, y no solo él, hombres como Nehemías, fue a cada momento de su vida poner sus peticiones delante de Dios, pero no para deleite propio. Las oraciones que estos grandes hombres de Dios hicieron fue para cumplir la voluntad de Dios. Y si tú y yo oramos sin cesar, porque eso fue lo que hizo Daniel, no dijo: a ver, vamos a hacer una estrategia y le inventamos como que este es el sueño y ya para que esté tranquilo. No, él fue con hombres temerosos de Dios y dijo: necesitamos orar, porque nada nos va a sacar de esta situación. ¿Sabes por qué necesitas orar? Porque debemos tener la certeza de que Dios nos escucha.
Y yo sé que tú y yo hemos oído el poder de la oración, pero la pregunta es, ¿lo hemos experimentado en carne propia? ¿Has estado en medio de una tentación o de un problema y oras? ¿Has comprobado el resultado de esa oración? Yo sé que sí. Sé que sí. ¿Sabes? Tú y yo podemos decir sin temor alguno que Dios responde siempre. Amén. Pero Dios no siempre responde que sí. Hay veces que Él dice no, de acuerdo a su voluntad. Y eso es bueno, y eso es agradable, y eso es perfecto. Daniel buscó gente sabia que tuviera temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque igual tú y yo debemos apoyarnos en la verdad de Dios puesta en el corazón de otros. Porque eso me va a animar, eso me va a hacer saber que no estoy solo. Me va a hacer saber que estoy al lado de personas que buscan honrar a Dios y que su objetivo y su propósito es honrar a Dios. Y entonces me va a motivar a mí a hacer lo mismo. Debemos apoyarnos en esta verdad, que Dios te escucha, que Dios está aquí. No te debes apoyar en lo que sientes, en tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque no nos debemos apoyar en lo que sentimos. Porque la mayoría de las veces no vas a sentir la presencia de Dios. Porque este asunto del cristianismo no es algo emocional. Porque cuando estás con el bolsillo roto no sientes la presencia de Dios. Porque cuando estás postrado en cama no sientes su presencia. No sientes un calorcito y su brazo que te acaricia. No oyes su voz audible que te dice, ánimo hijo, aquí estoy contigo. No se te aparece cara a cara y te soba los pies. No, la mayoría de las veces de la vida cristiana no sentimos la presencia de Dios. Pero sabes, su verdad está presente. Y tenemos la seguridad de que su Espíritu Santo mora en nosotros aunque no sintamos. Porque el cristianismo no es de sentir bonito. No bases tu fe en emociones. Y si tú sientes bonito, qué bonito. Seguramente es porque eres emocional y yo soy diferente a ti. Pero hay veces que de verdad sientes que no está Dios contigo. Pero la verdad es que Él ahí está y no te dejará jamás. Y en eso te debes de apoyar, en su palabra. Los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer si tú no estás? ¿Qué les decía Jesús? Tranquilo, te conviene que me vaya, te conviene dejar de verme, te conviene dejar de sentir bonito cuando estoy cerca de ti y ves que la barca está a punto de hundirse. Te conviene porque voy a mandar otro consolador, que es mi espíritu, que va a morar dentro de ti y va a estar ayudándote, aunque no lo veas, aunque no lo escuches y aunque no lo sientas. Pero debes de tener la fe y la seguridad de que lo dijo mi palabra y es verdad. Amén. No te va a dejar aunque no lo sientas. Él está allí porque Él no miente y su verdad está presente y permanece. Tú y yo, como sus hijos, ya tenemos su favor. Ya tenemos su favor, pero a veces por ignorancia y por no conocer su palabra, pensamos que no la tenemos, sentimos que no la tenemos. Pero no somos llamados a sentir, somos llamados a creer y obedecer su palabra. Entonces hagámoslo. Sabes, incluso podríamos conocer su palabra, pero no llevarla en oración y no llevarla a la práctica. Así es de que cuando oremos sin cesar, cuando oremos, asegurémonos de que sea siempre basado en su palabra, siempre en lo que Él dice, en su voluntad, no para gastar en nuestros deleites. Orar sin cesar, hermano, basado en su palabra, representa nuestra vida devocional. ¿Cuánta devoción tienes por Dios? Significa que tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, que estamos plenamente conscientes que solo Él me va a sostener, solo Él me va a librar, solo Él me va a fortalecer en medio de la tentación, en medio de la tribulación y de la prueba. Daniel lo dijo, el misterio que tú, rey, demandas, nadie lo puede descubrir.
Nada, no hay un sistema mundano, poder mundano que pueda contra el poder de Dios. No hay nada. Y la oración nos da tal seguridad y valentía que podemos reconocer a Dios frente a cualquiera sin avergonzarnos. No sé tú, pero en el lugar de Nabucodonosor, yo hubiera mandado a matar a todos los que adoctrinaban. ¿Cómo se atrevió Daniel delante del rey a decirle: te vengo a responder y a decir que todo tu sistema de adoctrinamiento y que todos los sabios, astrólogos, magos, adivinos que te has encargado de preparar, nada de eso sabe? ¿Pero qué crees? Mi Dios sabe. ¿Cómo Daniel se atrevió a hablar de otro Dios frente a Nabucodonosor? Esa valentía solo la provoca Dios, su palabra. Y a veces, jóvenes, a veces adultos, nos da vergüenza orar en un restaurante por los alimentos. El mesero puede esperar porque estamos orando al Dios soberano. Y si empiezas a orar y llega el mesero y por pena de no hacerlo esperar, tú abres los ojos y le susurras: sí, es para él, sí. No, si vas a abrir los ojos es para decirle: joven, permítanos, que nos estamos dirigiendo al Dios soberano. Y mira, la mayoría de los meseros que no conoce a Dios tienen el temor y el respeto de esperar con los platos. Pero tú y yo, ¿nos da vergüenza defender el nombre de Cristo frente a nuestros amigos? Preferimos reírnos de un chiste morboso, preferimos escuchar que hablan de las chicas y se dirigen a ellos de forma pervertida. ¿De verdad? ¿Dónde están nuestras convicciones y nuestra identidad? Preferimos ver una injusticia y tolerarla, incluso hasta avalarla a veces. Mantenernos en una mentira para que no le vaya a venir una consecuencia que sí se merece al otro. ¿Preferimos eso? La oración nos va a dar seguridad y valentía de que podemos reconocer a Dios frente a cualquiera sin avergonzarnos. Y vivir una vida de oración siempre va a ocasionar que exaltemos a Dios y lo demos a conocer mediante la evangelización. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Evangelizando a Nabucodonosor. Y yo no sé si tú sabes, pero después Nabucodonosor tuvo una prueba tremenda, porque era un hombre muy soberbio. Tan soberbio que vino juicio sobre él, y dice que se convirtió como en una bestia de campo. Después de haber sido un rey con tal gloria, era un animal en su mugre. Dice que le creció el cabello, le crecieron las uñas y se andaba arrastrando como un animal. Y después de ese encuentro, mismas palabras de Nabucodonosor, dice que cuando se le concedió volver en sí, pudo reconocer al Dios del cielo. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por casualidad? No. Por la influencia que 4 jovencitos pudieron hacer en una nación pagana. Joven, adulto, mujer, varón, pregúntate: ¿qué influencia estás teniendo en esta nación pagana? ¿Y qué distinción está provocando que otros conozcan a Dios, glorifiquen a Dios y lleguen al conocimiento de Él? Quisiera seguir y no acabar. Nos faltan más puntos. Pero número 1, propone en tu corazón no contaminarte. Número 2, ora sin cesar. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Quiero terminar compartiéndote una canción. Me hubiera gustado que fuera el final, pero la voy a volver a poner el próximo domingo. Es una canción que tendrá 30 años de que se escribió. Y es una canción que habla justo de lo que estamos viviendo. Vamos a escucharla y después al final oramos. Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos. Hermanos, si necesitamos hoy arrepentirnos, solo hagámoslo. Es lo único que hay que decir.
sabemos ya lo que debemos hacer. Y si es tu caso, ahí en tu corazón, simplemente abre tu boca y pídele perdón. Señor, perdónanos, porque no te hemos buscado como tú lo mereces, porque hemos dejado que un sistema pagano, así como en Babilonia hoy, el sistema del mundo nos ha adoctrinado, nos ha llevado a bajar la guardia, nos ha bajado a ceder ante los privilegios, los derechos que tú nos das como Rey y Señor. Perdónanos, Señor, por no ser fieles y constantes. Perdónanos, Señor, por fijarnos más en lo que las personas nos han hecho. Perdónanos por poner nuestros ojos en tonterías. Perdónanos, Señor, por escuchar lo que otros dicen y darles más peso a sus palabras que a lo que dice tu bendita ley. Señor, perdónanos. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Que busquemos las sendas antiguas. Que busquemos, Señor, permanecer en el primer amor. Que busquemos honrarte, Señor, con nuestros pensamientos. Señor, ya ni qué decir con nuestra boca y nuestras acciones, también con nuestros pensamientos, los cuales solo tú conoces, y que a veces, Señor, damos rienda suelta al pecado aún en nuestras mentes, con una fachada de santidad, con una fachada y una apariencia de justicia. Perdónanos. Tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón, te pedimos, límpianos, porque necesitamos ser renovados. ¿Qué importa lo que digan de mí, Señor? ¿Qué importa lo que piensen de mí? A ti te exhibieron en la cruz. Moriste en vergüenza pública. Moriste, Señor, por algo que no hiciste. Y aún así guardaste silencio. Gracias, Señor, por ese amor demostrado en la cruz del Calvario, que hoy nos da el poder de ser libres, de ser hechos tus hijos. Perdónanos por no valorarlo. Perdónanos por ser egoístas y buscar para nuestros deleites y nuestro placer. Perdónanos por prestar oídos a doctrinas de demonios. Perdónanos por adulterar, Señor, con las naciones paganas. Perdónanos por mezclarnos con el mundo y poner etiqueta de cristiano a muchas de las cosas que hacemos, que oímos, que practicamos. Perdónanos, porque la santidad no está en nuestra lista de prioridades. Perdónanos porque no sabemos lo que significa que fuimos justificados y el precio que se tuvo que pagar para que nos imputaras tu justicia. Perdónanos porque hoy ya no valoramos la verdad absoluta de tu palabra y la cuestionamos. Santifícanos en tu verdad, Señor. Afirma nuestro rostro como el de un pedernal. Que nuestras convicciones, Señor, aunque nos lleven a la muerte, al vituperio, a la injuria, Señor, las mantengamos por amor a ti, Señor. Que nuestra vida egocéntrica vaya muriendo, Señor, cada vez más. Que nuestra vida mengue y que crezcas tú, Señor. Cada vez menos de mí, más de ti, Señor, es mi oración. Y que corramos esta carrera, Señor, con lo que el apóstol Pablo decía, y que lo llevemos en nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si es tu convicción, díselo, Señor, que para mí el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Que no haya nada en esta tierra que yo valore más que tú, Señor. Tu presencia en mí, tu gracia en mí, tu vida eterna en mí, tu espíritu en mí.
tu sello de amor y la seguridad de una vida eterna al lado tuyo. Señor, concédenos firmeza, valentía, perseverancia, consistencia. Concédenos el ser diligentes, sabios, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días siguen siendo malos y serán peores. Y que no durmamos ya como los demás, sino que velemos, que nos despertemos, porque ha llegado ya la hora de levantarnos del sueño. Te lo pedimos, Señor, todo esto, porque no podremos hacerlo en nuestras fuerzas jamás. Y permítenos, Señor, toda la semana y de aquí en adelante y el próximo domingo seguir conociendo cómo hacer para que el mundo no nos atrape, Señor, y no nos envuelva en su error y en su engaño. Gracias, Señor, porque los que somos tuyos hemos sido sellados. Permítenos servirte dignamente, y aquellos que aún no, revélales tu palabra y tu evangelio para que les resplandezca la luz de Cristo y sean salvos. Nuestra oración, Padre amado, en esta tarde, y te damos gracias y te ponemos a ti, Señor, en lo más alto en nuestra vida y en nuestro corazón. Oramos esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.